Disculpen, jóvenes, apagó mi computadora. Y se borró lo que estaba yo escribiendo. Por favor, ¿me pueden ir diciendo qué es lo que habíamos puesto en estrategias R y K? Disculpen, ¿cómo dijo? ¿Pueden irme recordando qué escribimos aquí en estrategias R y K? En las estrategias R, puso muchos descendientes, Ajá. vida corta, muchos recursos al momento de crear a la descendencia y tamaño pequeño. Ok, gracias. ¿Quién más me puede decir un poco más de lo que estábamos hablando? Es la mayoría de lo que mencionó el compañero Herón, y el último que mencionó es la independencia, que independencia toma poco tiempo en la estrategia R. Gracias. Algo así, ¿no? Y en las estrategias K, ¿qué me pueden decir? Todo lo contrario de la estrategia R. Muy bien, está bien. Pues sí, básicamente eso. A ver, vamos a ver. Vida larga. Les digo, no es la regla. Siempre hay excepciones o hay combinaciones entre ambos. Pero pero bueno, es más o menos para clasificarlos, ¿no? En más tiempo. Ok. Entonces estábamos hablando de algunos ejemplos, ¿no? En los insectos veíamos que tienen una vida corta, tienen muchos descendientes y ahí los que alcancen a sobrevivir, si tienen 100 o tienen 1000 descendientes, de ellos tienen que sobrevivir por lo menos uno, ¿no? Y sobrevivir hasta la parte de la edad reproductiva en donde sale otra generación. Entonces, si llega a la edad reproductiva, otra vez puede que tenga 1000 y así, ¿no? Lo importante es preservar la especie de cierta forma. No usan muchos recursos al momento de que nace, al momento de procrear. Es decir, algunos solamente ponen los huevos y se van, o los cuidan durante un poco tiempo. Por ejemplo, la independencia se logra en poco tiempo. Por ejemplo, incluso las arañas que sí llegan a estar un rato en el nido, o las avispas que sí llegan a cuidar un rato a sus crías, o bueno, a los huevos, una vez que nacen o una vez que llegan a cierta etapa corta, ya se desentienden, ¿no? En cambio, una estrategia acá podríamos ser los seres humanos, los elefantes, en general los mamíferos, ¿no? Donde no hay tantos descendientes, incluso si hablamos de los perros, por ejemplo, que tienen o los gatos, o bueno, cánidos y félidos, o roedores que sí tienen más descendencia, pero no son 1000, no son 100, sino llegan a ser, no sé, 10 por camada. Pues no, les digo, no son tantas en comparación, tienen una vida más larga, no viven solo algunos meses o pocos años, un año, 2 años, sino que llegan a vivir 3, 5, 10, 60, 80, muchos años. Son de tamaño más grande. Los insectos, sabemos, son muy pequeños en comparación con un ratón incluso. O las aves también entran en esta clasificación.
Pero los mamíferos son los que suelen tener menos descendencia todavía, ¿no? Les digo, ocupan más recursos para criar, para mantener a sus crías. Está la lactancia, la gestación es mucho más duradera. Si nos damos cuenta, los insectos nada más crean el huevo, la hembra, es fecundada por el macho y hasta ahí, ¿no? Ponen los huevos y ya. Ya no necesitan de recursos por parte de la hembra o a veces el macho, en el caso de los caballitos de mar, para poder hacer que se desarrollen hasta cierto punto y que sean un poco más independientes, ¿no? En cambio, los mamíferos que tenemos la gestación, pues sí, la madre llega a ¿cómo se dice? A otorgar muchos de los recursos que podrían servir para nutrir a la propia madre, los utilizan para que su descendencia pueda desarrollarse hasta tal punto de que ya no necesite estar dentro del vientre, ¿no? No solamente tienen el óvulo, el espermatozoide y ya que se desentiende en otro lado, ¿no? O en el caso de las aves, no incuban, no se gestan las crías dentro de la madre, pero sí incuban a los huevos, ¿no? Y luego, pues ya cuando nacen, los siguen cuidando todavía más tiempo, ¿no? Y por eso también está la independencia, que es en más tiempo, toma mucho más tiempo, en lugar de tardar unos días, incluso semanas o semanas en el caso de las estrategias R, pues dura meses o hasta años, ¿no? Y pues ya tenemos de ejemplo a los seres humanos, ¿no? Que me parece que somos de los que más tardamos en poder independizar a nuestra descendencia. Incluso a veces no se independiza. Pero bueno. Entonces esta es la diferencia entre estrategias R y K, ¿no? Las estrategias K necesitan más recursos y condiciones más específicas para poder darse, ¿no? En cambio, las estrategias R no necesitan tantos recursos o no son tan específicos para que puedan proliferar. Y además, los de la estrategia R, al ser de un tamaño mucho más reducido, tienen menos fuerza y tienen menor capacidad de cuidar a su descendencia. En cambio, las estrategias K, al ser más grandes, a tener otras posibilidades, tienen más, tienen más recursos, más posibilidades de poder cuidar hacia sus descendientes, ¿no? Una cucaracha no puede defender a sus crías. A lo mucho te muerde, ¿no? Pero, pues, ¿qué te puede hacer una cucaracha? En cambio, un elefante, pues sí puede defender al nuevo elefantito, ¿no? A la cría. Entonces, bueno, entremos en este punto para poder hablar de en la parte de la sucesión, ¿no? Entonces, en la etapa de la explotación, tenemos que tenemos estrategias R, estrategias que no necesitan muchos recursos ni condiciones específicas para existir. Tenemos a los pioneros, que son los primeros que llegan a poblar los lugares con pocos recursos, los que necesitan de pocas especificaciones para existir, y los oportunistas que si encuentran, no sé, las condiciones mínimas para existir, van a existir ahí, ¿no? Crecen ahí. Luego pasamos de la explotación, la parte de explotación en donde están los de la estrategia R, los pioneros y los oportunistas, hasta llegar a la parte de la conservación, donde pasan de las especies de explotación a las especies que están en la parte de la conservación. Estrategias K, que ya son especies que tienen más
necesidades más específicas, pero son mucho mejores al momento de explotar un recurso, está en un clímax de desarrollo. El ecosistema, es decir, la producción es máxima. Y además el consumo de esta producción primaria y secundaria también es máxima, tanto por ejemplo, y es mucho más compleja, ¿no? Y aquí ya se consolidan las relaciones que hay entre ellos y las funciones que hay entre las diferentes especies que existen aquí. Después, cuando ya llega a un estado de conservación y madurez este ecosistema, ocurre un evento de destrucción, ya sea fuego, una tormenta, pestes o la senescencia de la misma población. Entonces, esta parte que estaba, digamos, mucho más equilibrada o bueno, no tenía tantos cambios, se destruye en algún momento. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tantos organismos mueren o se destruyen, ¿alguien quería decir algo? ¿Está presentando? Ay, no. Qué bueno que me dicen. Sí, disculpen. Gracias. ¿Ya lo pueden ver la pantalla? Sí, ya se ve. Muchas gracias. Perdón. Les decía, la primera que les decía era la explotación, era con estrategias cierre, pioneros y oportunistas. Pasa a la parte de la conservación con estrategias K, el clímax y la consolidación. De ahí pasa al evento creativo destructivo con algún evento como lo es el fuego, una tormenta, pestes o senescencias, es decir, enfermedades o senescencias, o plagas y senescencias. Y la senescencia, y una vez que la mayor parte de los organismos llegan a morir, ¿qué ocurre aquí? Hay mucha materia orgánica, muchos nutrientes, energía y carbón accesible. Entonces pasamos a esta parte de la movilización. Y y cuando está todo esto disponible, entonces, ¿qué pasa? Llegan otra vez los de la estrategia R, los pioneros y los oportunistas a explotar todos estos recursos. Y como podemos ver aquí, de la explotación a la conservación, si vemos aquí hay muchas flechitas, ¿no? Es decir, tiene que haber muchos pasos para llegar desde el punto de explotación al punto de conservación. Y si nos damos cuenta, aquí hay pocas flechitas, igual acá y acá. ¿Por qué? Porque no tienen que ocurrir tantos pasos, las cosas ocurren casi de manera inmediata o en algún momento pasan rápidamente. De la conservación o del estado de conservación, estado máximo, a que de repente ocurra un desastre natural, por decirlo así, un evento destructivo, y a que toda la materia que se encontraba aquí, esté disponible en la movilización, y también pasa poco tiempo, donde se necesitan pocos pasos para que toda esta materia y energía disponibles sean explotados por las nuevas especies, ¿no? O las especies colonizadoras, pioneras, o de estrategia R. Y si nos damos cuenta, este cuadrito es bastante bueno, porque nos explica cuál es la secuencia entre ellos. Obviamente no siempre tiene que empezar en explotación, nada más lo ponen un número por ponerlo de alguna manera. Pero bueno, nos explica cómo es el ciclo, cuáles son las características de cada etapa, qué tan rápido o qué tantos pasos se necesitan de una etapa a otra. Y finalmente tenemos estas flechitas, ¿no? Porque sería más fácil poner 1, 2, 3 y 4, ¿no? Pero
si nos damos cuenta, están como cruzadas. ¿Por qué? Porque aquí nos dice el capital almacenado, es decir, los recursos almacenados, ya sea recursos de materia o energía. En este punto, tanto en la explotación como en la parte de destrucción creativa, hay poco capital. Y en la parte de movilización y conservación hay mucho capital. Y en cuanto a la organización entre los en el ambiente, en el ecosistema, y la conectividad entre los factores del ecosistema, igual, en este punto, la organización tanto en la explotación como en la movilización es bastante baja, ¿no? Igual la conectividad entre las entre los factores o los componentes del sistema. Y en cuanto a la destrucción creativa y la conservación, hay una gran cantidad de organización. La organización es bastante fuerte y también la conectividad es bastante fuerte. Entonces la conservación, el punto de conservación tiene un alto capital almacenado, una alta organización y una conectividad bastante fuerte. En cambio, la explotación tiene un bajo capital, una baja organización y una conectividad bastante débil. La destrucción creativa, si bien tiene una organización, una conectividad entre los componentes alto y fuerte, el capital almacenado es bastante bajo. Y la movilización tiene un capital almacenado alto, pero una organización y conectividad bajo y débil, ¿sale? Entonces por eso está así organizado. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? Les voy a copiar esto. Los voy a poner aquí. ¿Hay dudas, comentarios, aclaraciones hasta el momento, jóvenes? ¿No? Bueno. Ok, estamos en la 4 de 15, ok. En la próxima clase ya vamos a terminar de ver esto de sucesión, yo espero.